Buenos días. El día de ayer tuvimos nuestra conferencia sobre el tema de ayuda social. Me tocó a mí dar el tema de la visión de justicia social en el Antiguo Testamento y simplemente quiero compartirte algo muy breve, un resumen pequeño del tema de ayer. Entonces, el tema de justicia social es un tema importante para nosotros el día de hoy y es incluso muy popular. Pero una de las cosas que he observado que suceden es que como que nuestra tendencia a veces como creyentes es, ya que en México y en otros países, pero en México ha estado muy polarizado políticamente hablando el país desde hace unos meses atrás, como que solemos traer nuestra postura política o filosófica a la Biblia y usamos algunos versículos para apoyar nuestros puntos de vista. Pero más bien debemos ver que el tema de justicia social en la Biblia es muy amplio. La Biblia tiene mucho que decir acerca del tema y lo que queremos es más bien escuchar lo que Dios tiene que decir de este tema y de ahí, entonces, habiendo escuchado lo que Dios dice, aplicarlo a nuestra propia cultura, a nuestra propia época. ¿Dónde comenzar cuando hablamos de justicia social en la Biblia? Pues literal, en el principio. Génesis nos narra en el capítulo 1 un Dios sabio, bueno, que creó este mundo, pero que dentro de su creación hizo al ser humano de una forma diferente, especial. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y eso significa que Dios creó al ser humano para representar a Dios en el mundo, para que gobernara el mundo en el nombre de Dios y bajo la voluntad de Dios. Diríamos, bajo la definición del bien y el mal de Dios. Y ahí está la base para la justicia social. La justicia social se basa en esta verdad, que todos los seres humanos poseen una dignidad inherente por su creador. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos son poseedores de la imagen de Dios. Y la vida humana entonces es preciada, es preciosa. Dios la hizo. Y hay esa dignidad inherente. Y entonces el ser humano debía reflejar el carácter de Dios al gobernar el mundo y cuidar del mundo, cuidar de la misma manera que vemos en Génesis 2, Adán cuidando del jardín del Edén. Así debería ejercer su autoridad. Pero en lugar de gobernar bajo la definición de Dios de lo que es bueno y malo, lo que vemos es que el ser humano se rebela contra Dios y comienza a redefinir a su propia conveniencia la definición del bien y del mal. Así que la rebelión introdujo la injusticia, la violencia, el pecado, la muerte, el sufrimiento al mundo de Dios. Y simplemente vemos un mundo que empezó a corromperse cada vez más. Y eso pasó de ser injusticia a un nivel personal, incluso a comunidades y a civilizaciones, como en el ejemplo de Egipto, que en la Biblia es el primer reino que aparece con un hombre que se considera Dios y que establece su cultura en base al sufrimiento de otros. Esa es la historia humana. Pero aún en Génesis Dios prometió que enviaría un Salvador, uno que revertiría la maldición que ha caído en el mundo y que acabaría con el pecado y la fuente del mal. Y a través del libro de Génesis vemos que esa operación de rescate que Dios prometió desde el principio, Dios la va a llevar a cabo a través de un hombre y una familia, la familia de Abraham. Dios elige a Abraham para llevar a cabo este plan de rescate a través de su familia. Bueno, para el capítulo 18 de Génesis, Dios se revela a Abraham en una ocasión importante, donde estaba a punto de traer justicia a una nación corrupta. Y lo que Dios dice es que no iba a ocultar sus planes a Abraham, porque a través de Abraham, Dios planeaba bendecir a todas las familias de la tierra. Y entonces el texto en Génesis 18 nos dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios mostrando misericordia a la familia de Abraham, utilizándoles como un instrumento por el cual vendría el Salvador. Pero también sería una familia especial en la tierra, que Dios haría un pacto con ellos, entraría en una relación especial con ellos, se formaría una nación única y especial que tendría un propósito: ser luz en el mundo y practicar el juicio y la justicia para que otras naciones pudieran conocer al Dios de Israel, al único Dios creador.
Pero irónicamente, el pueblo entra a la tierra de Canaán y posee la tierra que Dios le prometió, pero en poco tiempo se introdujo la idolatría a la tierra, empezaron a imitar a sus vecinos, e Israel se convirtió en el nuevo Canaán y en el nuevo Egipto. Los que habían sido oprimidos y rescatados se convirtieron en los opresores y vivían a expensas de explotar a los más vulnerables. Así que Dios envió profetas a demandar al pueblo su arrepentimiento y que volvieran a Dios. Y parte de ese llamado de arrepentimiento incluía el que volvieran a hacer justicia a los vulnerables. Uno de esos profetas, Miqueas, en el capítulo 6, verso número 8, dice así: oh hombre, podríamos traducirlo, oh humanidad, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Israel, tú sabes lo que necesitas y lo que Dios pide de ti para relacionarte con Él: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que estas palabras, juicio, justicia y misericordia, definen la visión de justicia social en el Antiguo Testamento. La palabra misericordia significa amor y compasión incondicional. Es demostrar amor y compasión hacia los demás. Y misericordia tiene que ver con un pacto. Dios había mostrado amor y compasión inagotables por Israel al rescatarlos. E Israel simplemente tenía que responder amando a Dios y obedeciendo a Dios, pero también mostrando ese mismo amor y compasión por otros. Eran responsables de los demás. Debían mostrar este amor. La palabra juicio significa acciones que corrigen la injusticia. Y podemos dividirlas en dos. Tiene que ver con dar el juicio que es necesario. Por un lado, justicia punitiva, es decir, castigo por los hechos malos que se han cometido, pero también justicia restauradora, cuando se protege el derecho de los más vulnerables. En Israel había llamado por los teólogos, un cuarteto de los vulnerables: los inmigrantes, las viudas, los huérfanos y los pobres. Y en Israel, como dice Zacarías, juzguen con justicia, muestren amor y compasión. ¿Cómo? No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. En Israel, una nación que abraza la justicia de Dios sería una nación en donde este grupo de vulnerables no tenían por qué preocuparse. Se iban a proteger sus derechos. La palabra justicia significa relaciones correctas. Así que, por ejemplo, Abraham es llamado justo cuando cree en Dios, cuando cree a Dios. Entra en una relación correcta con Dios al creer. Pero una relación correcta con Dios tiene que producir una relación correcta con otros seres humanos, en base al estándar de Génesis 1. Todos son creados a imagen de Dios y debo proteger los derechos de los demás porque son portadores de esa imagen. Entonces, podríamos resumir estas tres palabras en la siguiente visión que nos presenta la Biblia. Justicia social en el Antiguo Testamento es hacer del problema de otros mi problema. Es mostrar un amor responsable hacia los demás. Al final, la visión de justicia social en el Antiguo Testamento nos enseña que esta justicia se basa en el carácter de Dios. El Salmo 146, versos 7 al 9 dice de Dios y su carácter: Él es el que hace justicia al oprimido, el que da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros, abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. Se identifica tanto Dios con el vulnerable que en otro salmo dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. O incluso Proverbios 14:31 dice: quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan los honran. Entonces, una simple conclusión. La visión de justicia social en el Antiguo Testamento tiene su base en el carácter de Dios justo y bueno, y que hemos sido creados a su imagen y por lo tanto la vida es digna de preservarse y cuidarse. Pero aún más, en Israel la visión de justicia es la siguiente: deben mostrar justicia y juicio en base
a la compasión y el amor inagotable que Dios les ha mostrado, porque han sido rescatados, deben darlo a los demás. Si bien el día de hoy nosotros no somos Israel y no estamos bajo el antiguo pacto, el antiguo pacto apunta al cumplimiento de este en el nuevo pacto, y nosotros somos la comunidad del nuevo pacto, la iglesia. Y los principios del Antiguo Testamento los vemos trasladados en el Nuevo Testamento en el cumplimiento de Cristo, y los apóstoles nos enseñan estos principios por medio del filtro del amor a Dios y la compasión por los demás. ¿Por qué mostrar compasión? ¿Por qué hacer justicia social? Porque Dios nos rescató y nos mostró amor inagotable, y quiere que nosotros llevemos ese mismo amor y nos preocupemos por los demás como Dios se preocupa. Hacer de los problemas de los demás mi problema. Dios les bendiga. Señor, gracias por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, en la iglesia, en cada uno de nosotros, Señor, en este tema. Señor, qué maravilla es encontrar en tu palabra, Señor, tu carácter, Señor, cómo tú eres un Dios justo. Y, Señor, y cómo tú nos llamas, Señor, a suplir la necesidad de aquel que lo necesita, Señor. Señor, guíanos, Señor, mientras meditamos en tu palabra, mientras meditamos en lo que tú has hecho por nosotros y en lo que tú quieres hacer a través de nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. El día de ayer tuvimos la conferencia de justicia, de ayuda social, y estamos viendo este tema, y no es algo que surgió esta semana, sino hemos estado ya de tiempo atrás orando por esto los pastores y observando el tiempo de Dios. Porque de repente pensamos, ¿y por qué no hemos hecho esto antes? ¿Por qué no lo hemos hecho, no lo hicimos hace algunos años atrás? Que no, la Biblia dice ahí que... Y sí, vamos a meditar en algunos pasajes de la Biblia. Pero creo que como semilla Dios nos ha dado algo muy bello, el estudiar su palabra y meditar su palabra, y el ir paso a paso, siendo guiados por Dios, dirigidos por Dios, paso a paso. No tenemos en Semilla un manual que diga, al año tienes que hacer esto, a los 2 años tienes que tener estos resultados, a los 4 años tienes que ir y plantar una iglesia. No, sino nuestra dirección proviene de la palabra y vamos confiando paso a paso. Y hemos visto la mano de Dios mientras vamos avanzando en años, ¿no? Hemos visto la dirección de Dios. Al principio de la iglesia era una iglesia muy evangelista, ¿no? Hacíamos mucho evangelismo, salíamos a las calles, predicábamos el evangelio, todo el grupo de alabanza, y los domingos también tenían esa intención. Después hubo un tiempo que cambió y dijimos, necesitamos discipularnos, y comenzamos discipulados. Luego, mientras avanzamos en los discipulados, dijimos, ¿qué no hay que hacer evangelismo también? Y comenzamos a hacer evangelismo y discipulado, y de la nada, de repente, unos años después, comenzamos a enviar. Y precisamente eso es lo que Dios ha puesto en nosotros desde el principio: alcanzar al perdido, discipular al creyente, enviar al discípulo. Y sin darnos cuenta, de repente el día de hoy hay 5 iglesias que han surgido a partir de esta iglesia, y pastores que amamos y que han sido de gran bendición para nosotros, ahora están pastoreando en otras ciudades. Y sin darnos cuenta estamos haciendo misiones, no a la manera que a lo mejor muchos de nosotros pensamos, o si venimos de alguna denominación o de alguna otra iglesia, pensamos, no, las misiones hay que ir a Timbuktu, hay que ir a Timbuktu, hay que enviar a alguien a Timbuktu. ¿Por qué en Semilla no mandan gente a Timbuktu? Porque enviamos gente a Pachuca, enviamos gente a Toluca, enviamos gente a Querétaro, enviamos gente a Monterrey, gente muy querida para nosotros, que nos gustaría tenerlos aquí. ¿Estás de acuerdo? A mí principalmente me gustaría tenerlos a todos aquí. Pero parte de nosotros y de nuestro corazón es seguir ganando personas para Cristo y predicando el evangelio y ver personas discipulándose y siendo enviadas. Y de repente Dios nos permite hacer todas esas cosas. Y ahora estamos llegando a este punto. Pero de repente nuestras vidas convergen en un punto. Somos una iglesia, somos parte de un cuerpo, somos parte de un compañerismo, semilla de mostaza, ¿no?
pero todos partimos de un mismo lugar, ¿no? Y me gusta pensar en la parte en que Pablo, al escribirle a la iglesia de Éfeso, nos dice en el capítulo 2 cómo éramos, lo que hacíamos antes y cómo somos ahora y lo que se supone que debemos de hacer ahora. En Efesios capítulo 2, si recuerdas, Pablo le dice a la iglesia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otro tiempo estábamos muertos completamente. ¿Qué hacíamos? Seguíamos la corriente de este mundo, hacíamos lo que todo mundo hace, no solamente eso, sino hacíamos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. O sea, está rebuscado, éramos unos egoístas. Eso es lo que éramos, pensábamos nada más en nosotros y hacíamos lo que nosotros queríamos, sin tomar en cuenta a Dios, sin creer que existe Dios. Entonces yo soy el dueño de mi propio destino, yo hago lo que yo quiero cuando yo quiero y como se me antoje y donde yo quiera. Pero eso nos tenía muertos. Pero de repente llegó Dios a nuestra vida. Me encanta cuando Dios interrumpe nuestras vidas. ¿Ha interrumpido Dios tu vida? Sí. Pero Dios, dice en Efesios 2:4, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y Él nos ha dado vida. Y no solamente nos ha dado vida, en el verso 5 dice, nos resucitó con Jesucristo. Y no solo eso, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Todo cambió en nuestras vidas. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de vivir para nosotros a pertenecerle a Él, a ser de Él. Con Él estamos vivos, con Él hemos sido resucitados, con Él estamos sentados en lugares celestiales. Pero la pregunta de repente es, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué esto sucedió? En Efesios 2:7 nos dice, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ha pasado eso contigo? ¿Estabas muerto y ahora estás vivo? ¿No? ¿Para qué sucedió eso? Para mostrar a los demás cuán rica es su gracia, cuán abundante es su gracia, cuánta bondad ha tenido Dios con nosotros. Para que cuando nos vean, no vean lo bueno que somos, vean lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Vean que lo que ha sucedido con nosotros puede suceder en ellos. Y entonces Pablo lo deja muy claro. Porque eso de que nos volteen a ver y vean que Dios es bueno puede llenarnos de orgullo. Pero Pablo nos baja hasta lo más bajo y nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es que nos baja, ¿no?, todo y nos dicen, ni te orgullezcas tú de ti mismo, porque en realidad tú no hiciste nada. Bueno, sí, pecaste. En realidad no hiciste nada para salvarte. Él lo hizo todo por nosotros, porque Él es rico en misericordia y tiene un gran amor por nosotros. Y nos deja en claro eso, porque Pablo se esfuerza durante todo el Nuevo Testamento para decir la salvación es por gracia, la salvación es por fe. ¿No? Y de repente dice estas cosas. En el verso 10 dice, porque somos hechura suya, somos de Él, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice ahí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es interesante porque la palabra andar habla de una forma de vivir. Y dijimos hace unos momentos, y lo dice en el versículo 2, en otro tiempo anduvimos haciendo las cosas egoístamente para nosotros. Pero ahora que tenemos vida, ahora que estamos resucitados en Él, ahora que estamos sentados en lugares celestiales, Dios quiere usarnos para mostrar su bondad. Y dice, ahora tienes que andar distinto, ahora tienes que andar en las buenas obras que yo preparé para ti. Y creo que en este punto estamos como iglesia. Porque a lo mejor ha sucedido esto en tu vida, ¿verdad? Y personalmente Dios te ha mostrado cuáles son esas buenas obras en las cuales has invertido tu tiempo ahora.
a lo mejor es tu familia, a lo mejor es tu esposa, a lo mejor son tus hijos y estás en eso. Pero creo que como iglesia, como cuerpo de Cristo, Dios quiere mostrarnos cuáles son esas buenas obras. Y es lo que hemos estado orando. Señor, dinos qué quieres que nos involucremos. ¿En qué? Y poco a poco Dios empezó a traer cosas a nuestras vidas, personas con las que contactamos, encuentros con otras personas y nos fuimos dando cuenta, esto es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Interesante que decía Alex hace unos momentos, Israel es luz a las naciones, así la llamó Dios a este pueblo, luz a las naciones. Reflejar la justicia de Dios, traer la justicia de Dios. El contraste es el hombre oprimiendo y marginando a las personas, sacándolas de la sociedad. Y nos decía de estos 4 grupos que son los más marginados, las personas que sacamos de la sociedad, que no tienen ayuda, que no tienen. Y de repente llega el Nuevo Testamento y está Jesús y es el Cristo, el ungido, enviado por Dios. ¿Para qué? Para predicar el año agradable del Señor. Y hay un cambio y cuando Él llega, ese tipo de personas vulnerables se acercan a Él y sus vidas son transformadas. Los leprosos son sanados, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, los pobres escuchan las buenas nuevas. Esa es la respuesta de Jesús a la pregunta de Juan el Bautista. ¿Eres tú o estamos esperando a alguien más? Dice, ve a decirle a Juan que todas estas cosas están pasando. Y es que Jesús llegó y transformó el lugar en el que estaba. Y hubo una transformación tal que a cualquier lugar donde llegaba, todos lo buscaban, todos lo rodeaban, les llevaban los enfermos, los leprosos, los ciegos, los sordos, porque Jesús empezó a transformar su entorno. Y es interesante, aquí convergemos todos, nuestras vidas han sido transformadas y formamos parte del cuerpo de Cristo. Y como iglesia queremos seguir haciendo lo que Él hacía. Y sabes, cuando llega el libro de los Hechos y ves a la iglesia cómo surge, Hechos capítulo 2, surge al venir el Espíritu Santo, ¿no? La capacidad que Dios da no es en tus fuerzas, es a través del poder que Jesús da, que puedes ser testigo. Y la gente cuando ve la iglesia tuvo temor, porque de repente hay esta no organización, sino un organismo que está transformando su entorno. Hechos 2:42, es parte de nuestra bandera, ¿no? Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y hemos hecho series acerca de eso porque creemos que eso es lo que refleja la iglesia al principio. Ellos estaban agarrados, eso es perseverar, agarrar sin soltar de estas cosas. Y como semillosos, ¿cómo están los semillosos? Dijimos que íbamos a decir ¿qué onda? ¿No? Ok. Como semillosos, hemos sido celosos de decir, vamos a perseverar en la palabra, vamos a perseverar en estas cosas. Acabamos de partir el pan, acabamos de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Pero de repente ahí en Hechos, mira, acompáñame, Hechos capítulo 2, sucede eso, pero luego la gente tiene que soltar algo. Se agarraron de esto y tienen que soltar, no eso, tienen que perseverar en esas cosas. Pero checa lo que soltaron. En Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. De repente su amor cambia, su corazón cambia, porque Jesús llegó a sus vidas. No vamos a pedir que vendas tus propiedades, eso tenlo por seguro, no es así. Pero tu amor no tiene que estar en tu propiedad. Tu amor y tu corazón no tiene que estar en lo que posees. Porque si en tu corazón es de lo que
posees, ¿sabes? La verdad es que lo que posees te posee a ti. Y no ves lo que está sucediendo a tu alrededor. Y la iglesia cambió. Por eso la gente estaba maravillada y tenía temor. Porque aquí están estas personas que están haciendo cosas locas que nadie hace. Ve la necesidad de otro y la suplen. Es tal lo que sucede en esa iglesia que checa lo que dice en Hechos 4, Hechos capítulo 4, verso 34. Así que no había entre ellos ningún, ¿qué dice? Necesitado. No había ningún necesitado. La iglesia estaba haciendo lo que Jesús había hecho. Y esto es lo que Dios nos está llamando a hacer ahora. Okay. Otro pasaje del cual somos muy celosos cuando se trata de enseñar la palabra es Hechos capítulo 20. Si recuerdas, en Hechos 20, Pablo está despidiéndose de la iglesia de Éfeso en Mileto. Un momento muy emocional, muy fuerte, porque Pablo le está diciendo, chicos, hay muchos de los que están aquí que no me van a volver a ver nunca más. Y todos, ¿qué? Sí, se me ha dicho que voy a sufrir y voy a morir. Y no tengo ninguna pena por entregar mi vida por el evangelio. Y todos se quedan así de, ¿qué está pasando? Se está despidiendo. No me van a volver a ver. Y hemos dicho que en ese contexto de una persona que sabe que va a morir y que ya no va a ver a esas personas, dice cosas importantes. Y por eso les dice, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Y de ahí muchos de nosotros nos hemos agarrado. Hay que enseñar la Biblia, verso a verso, capítulo a capítulo, todo el consejo de Dios. Pablo lo hizo en la iglesia de Éfeso. Y luego les dice y les advierte, habrá lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes se levantarán personas que van a arrastrar hacia sí mismos a las personas. Cuidado. Y luego les dice, les encomiendo a esto. Les encomiendo a Dios y a la palabra de la gracia que tiene poder para sobreedificarlos. Y de ahí nos hemos agarrado muchos de nosotros. Es importante enseñar la palabra. Es importante, eso ha sido un énfasis en nosotros, encomendarnos a la palabra, es lo que puede sobreedificarnos. Pero luego me ha sorprendido, y no es que no lo había leído, ahí está, pero es como si Dios pusiera como un foco y más atención ahí, y de repente Pablo dice esto, checa, Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Pablo le dice, mis manos me han servido para trabajar, y luego dice el verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe, ¿me ayudas a decir lo que sigue? Ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y dices, caray, ¿por qué hacemos tanto énfasis en la palabra y no hemos hecho énfasis en esto? Claro. Ahora, creo que todo esto está llegando en el momento correcto para nosotros como iglesia. ¿Por qué lo digo así? Porque creo que ha sido suficiente tiempo y nunca nos vamos a cansar de eso, de saber, es por gracia la salvación, no por obras. Quizás si hubiéramos volcado en ayuda social, obra social, hace algunos años atrás, algunos de nosotros estaríamos pensando, por lo que hago es porque Dios me ama. Mira todo lo que hago, Señor. Pero hemos llegado al punto de entender, reconocer, comprender. Señor, tú lo has hecho todo, nosotros no hemos hecho nada. Una y otra vez repetimos estos versículos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. ¿En qué? Justicia. Estamos hablando de esto precisamente, ¿no es así? ¿Y cuántos de nosotros Dios nos ha enseñado algo por medio de su palabra? ¿Alguno? ¿Cuántos de nosotros no nos ha redarguido Dios? Y dices, esa es la parte que no me gusta mucho, porque ahí como que retuerce nuestro corazón y dices, ay Señor, ¿por qué trajiste luz en una zona donde yo quería que hubiera sombra? ¿A cuántos de nosotros nos ha corregido? Nos ha dicho, no es así, es así. No debes de amar así, tienes que amar así. No, perdona, pero perdona. Y así, Dios lo ha hecho. ¿A quién de nosotros no nos ha instruido? Pero todo esto tiene un propósito. ¿Para qué? Dice ahí en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda
¿Qué? Las cosas que Él quiere que andemos, ¿no es así? Pablo no lo deja así, Pablo lo continúa escribiendo en sus cartas. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 28. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Y me encanta que no se quede ahí, hubiera sido suficiente, ¿estás de acuerdo? O sea, tu vida ha cambiado, ya no robes, ¿no? Ahora trabaja. Esta semana recibimos unas personas que decían que Dios ha hecho cosas increíbles. Vinieron unas personas que no son cristianas y nos dicen: queremos ayudar a las comunidades. Hay muchos barrios donde los chavos lo único que saben hacer es robar. Lo único que saben hacer, robar. Y es su trabajo. O sea, literalmente se encomiendan a su santo para que les vaya bien en su trabajo. ¿Y su trabajo cuál es? Robar. Dice: queremos ir a esas comunidades y enseñarles a ellos que hay otro tipo de vida, que puedes trabajar. No son cristianos, pero vinieron a nosotros. Nosotros así de: ¿y por qué vienes a nosotros? O sea, ¿por qué nos estás buscando? Dice: pues es que sabemos que ustedes pues tienen algo que decirles, ¿no? Y yo: ok, vamos y les decimos. Si hubiera sido suficiente. Ya no robes, trabaja. Pero mira lo que Pablo dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es que para muchos de nosotros robar no nada más era lo que hacíamos. Trabajar era nuestro ídolo. Trabajábamos para tener más y para gastar en nosotros mismos, haciendo la voluntad de nuestra carne y nuestros pensamientos. Pero ahora, ese era nuestro andar anterior. Pero ahora nuestro andar nuevo, estas buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas, nos preparó de antemano. Ahora se trata de eso, trabajo. ¿Para qué? Para tener que compartir con el que padece necesidad. En Gálatas 6, capítulo 9, también expresa eso Pablo. Unos capítulos atrás de Efesios lo dice: no nos cansemos pues de hacer bien. Y de repente este hacer bien se convierte en este apoyo a aquellos que lo necesitan. Por eso en Hebreos capítulo 13, versículo 6, Hebreos 13, verso 16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Nos encanta el verso 15 y ese es fácil y se nos da mucho. ¿Qué dice el verso 15? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de ¿qué? Labios que confiesan su nombre. Se nos da eso de hablar, ¿verdad? Y de cantar, y le cantamos. Y sabemos que eso le agrada a Él y que es un sacrificio de alabanza. Pero llegas al versículo 16 y nos damos cuenta, también Dios se agrada de algo que los cristianos muchas veces no se nos da. No solamente hablar, sino actuar. No solamente hablar, sino actuar. Santiago nos dice algo muy interesante justo después de Hebreos, en Santiago capítulo 2. El capítulo 2, el principio, está muy interesante. Habla de los pobres, habla de los ricos. Dale una leída en algún tiempo devocional durante la semana. Pero en Santiago capítulo 2, verso 14, de repente dice: hermanos míos. ¿Alguien ha leído Santiago? Dice: no hablemos de eso, hice mi devocional ahí, me fue como en feria, diría mi papá. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ojo, Santiago no está diciendo que la fe no te salva, sino está diciendo que la fe muerta, que es lo que va a estar diciendo, la fe que no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá la fe que no tiene evidencia de que hubo una transformación salvarte? Y entonces Santiago dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Y de repente cuando pensamos en la prueba de nuestra fe, pensamos en el sufrimiento, pensamos en el dolor, pensamos en una enfermedad, pensamos en la muerte de alguien, o sea, pensamos en esas cosas. Ahí está probando Dios nuestra fe y no me voy a mover, Señor, he confiado en ti, soy tuyo. Pero, y sí, aquí en Santiago capítulo 2, más adelante, va a hablar de Abraham. Y Abraham es ese como ejemplo. Él creyó, le fue contado por justicia, pero luego Dios le pidió a Isaac, ¿recuerdas? Y no dudó Abraham, sino fue y estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, ¿no? Y entonces la Biblia dice, ahora sé que confías en mí. Y de repente todos pensamos, ¿cuál será nuestro Isaac? ¿Cuál será la cosa que Dios me va a pedir y en donde voy a tener que decir, sí, Señor, es tuyo, y entonces Dios me lo devuelva? No. Sino que Dios diga, claro, ahora sé que crees en mí, ¿no? Y muchos pensamos en eso, ¿cuál será ese momento? Y muchos pensamos, no ha llegado ese momento en mi vida en el que Dios pruebe mi fe hasta ese punto, ¿no? Pero de repente aquí Santiago nos la pone más fácil. ¿Quieres ser probado acerca si tienes fe? ¿Ves a tu hermano tener necesidad? Y mejor le dices, ven en paz, come y sáciate, pero no le das de comer y no le das para saciarse, para vestirse. Qué interesante, comer y vestido, comida y vestido. Y cosas que se repiten una y otra vez. Como Jesús dice, no te afanes por qué vas a comer o beber, qué vas a vestir. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Abarca nuestra vida, eso es nuestra vida, ¿no? Y de repente dice Santiago, ¿podrá esa persona que dice que tiene fe pero no tiene obras, esa fe le ha salvado en realidad o no? Porque la fe que salva es una fe que tiene obras. ¿Y cuáles son esas obras? Pues esas buenas obras que Dios ha puesto delante de nosotros para que andemos en ellas. Santiago está rudo, ¿verdad? Ahí está la prueba, no tienes que esperar a un momento difícil para probar que has creído. Si ves a tu hermano tener necesidad, provéele. Primera de Juan capítulo 3, verso 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, mejor regrésate a Santiago. Está más rudo, ¿no? Me encanta que en el verso 18, igual que Santiago, ¿te acuerdas cómo comenzó Santiago? Hermanos míos, ¿no? Juan te dice, hijitos míos. Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Creo con todo mi corazón que Dios nos está llamando a involucrarnos en esto, involucrarnos en la obra social, entendiendo que no se trata de la obra social, que la Biblia habla de la justicia social, de la ayuda social, de cambiar nuestro entorno como iglesia, extendernos afuera de estas cuatro paredes y amar y servir a las personas, ¿no? Involucrarnos con esas personas, sin perder de vista que nuestro objetivo principal es el Evangelio, porque sabemos que las personas a las que podemos servirles, ayudarles, proveerles, lo que más necesitan no es esa ayuda que están recibiendo, lo que más necesitan es Cristo. Eso es lo que necesitan. Pero ¿cómo llegar con esa persona? Lleguemos con las manos llenas, ¿les parece? Lleguemos con una manera de mostrar el amor de Dios y de servirles. Como cuerpo, como iglesia, creo que Dios nos está llamando a esto. Vamos a hacer una pequeña oración porque quiero presentarles estas 4 oportunidades que Dios nos ha estado mostrando en que tenemos que involucrarnos. No son las únicas, sino hay más, pero creemos que estas son algo que Dios puede usar para continuar predicando el Evangelio. Hagamos una pequeña oración, ¿les parece? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por entender que tú quieres transformar nuestras vidas, Señor, completamente. Señor, y llamabas al pueblo de Israel a hacer justicia, a amar misericordia, a arrepentirse.
Y cuántas veces nosotros llenos de orgullo, Señor, estamos igual, dormidos, viviendo para nosotros, sabiendo que te pertenecemos a ti, Señor. Señor, tú quieres despertarnos, tú quieres guiarnos, tú quieres dirigirnos, tú quieres usarnos como tu cuerpo para extender, Señor, tu amor, tu gracia, tu misericordia a otros. Como ya leímos, para mostrar las abundantes riquezas de tu gracia, de cómo tú nos has amado. Señor, si ha cambiado nuestra vida, si pasamos de muerte a vida, no es para seguir andando como andábamos, sino andando en las buenas obras que tú de antemano has preparado. Señor, guíanos como iglesia, Señor. Ponemos esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es ayuda social? Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es parte de lo que Dios nos está llamando a hacer. Es parte de voltear a ver al necesitado y suplir su necesidad. En la pantalla van a estar pasando una presentación donde quiero platicarte rápidamente de las áreas a las cuales Dios nos está guiando a extendernos. Estas son 4 áreas que están dirigidas a 4 necesidades que vemos. Como te digo, no son esas las únicas, sino creo que podemos comenzar en estas 4 áreas, precisamente de vestido, alimento, educación y comunidades indígenas. Vamos a ir dando información sobre cada una de ellas. La primera sobre alimentos. Este ministerio que hemos denominado 12 canastas. ¿Qué es 12 canastas? 12 canastas es un ministerio de semilla que lo que pretende es entregar despensas a grupos vulnerables. Eso es lo que queremos. Ahorita te diremos a qué grupo vulnerable queremos enfocarnos en una primera etapa. ¿Cómo puedo participar? ¿O cómo se puede uno involucrar? Bueno, vamos a comenzar apoyando a este grupo vulnerable, madres solteras, y personas de la tercera edad que residen en la Ciudad de México. ¿Cómo puedo involucrarme? Podemos comenzar apoyando en oración, en ayuda en especie, ayuda económica, y pasando la voz a las personas que pueden beneficiarse de este ministerio. ¿Y cómo vamos a predicar el evangelio? En los tiempos de entrega de despensas y a través de la relación que se forme con aquellas personas que reciben la despensa. Hay dispensarios que le dicen a las personas: tráete una vasija, les agarran de una olla comida y pum, y órale, el que sigue, ¿no? Y sentimos que eso no es amar. Amar es venir y sentarnos junto con ellos y conocer sus historias y conocer sus vidas. Y orar no solamente por la necesidad económica que tiene, sino por la necesidad espiritual que tiene. Acompañarles, y ahorita vamos a hablar más de eso. ¿Qué otra cosa vamos a estar involucrados? Vestido. Este ministerio se llama El Ropero. Y básicamente es compartir su abrigo en el Salmo 91. ¿Qué es? Un ministerio que busca proveer de abrigo a aquel que lo necesite. ¿Quién se puede involucrar? Personas que puedan donar prendas, personas que sepan coser, personas que puedan ayudar en lavar algunas prendas, clasificar, entrega y recepción de las prendas. ¿Cómo nos podemos involucrar? Como iglesia, ¿cómo nos estamos involucrando? Bueno, vamos a preparar un lugar, una bodega, un taller, y vamos a tener este ropero abierto. Un ropero, ¿has visto el ropero de la abuela, ¿no? Que le pone llave, ¿no? Queremos que el ropero esté abierto, y que las personas puedan venir y tomar lo que necesiten. Pero ¿cómo vamos a predicar el evangelio? A través no solamente del tiempo persona a persona en la entrega y de conocerles un poco más, sino de etiquetas que vamos a pegar en cada prenda, donde va a estar escrito el evangelio, donde queremos que la gente sepa que Cristo es el que hizo la obra y que es Cristo el que puede continuar la obra en sus vidas. También vamos a involucrarnos en educación, soporte educativo. ¿Y qué es esto? Bueno, hace tiempo en la conferencia de Homeschool vino el encargado de una oficina de INEA. Y es muy curioso porque vio todos los salones que teníamos y dice: aquí podemos tener algo para ayudar a la gente que no tiene su certificado de educación. Y yo, ¿en serio? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar una oficina del INEA, Instituto Nacional de la Educación para el Adulto, en Semilla. Un lugar, un espacio donde podamos no solamente dar asesorías, dar información, sino aplicar exámenes
Y el fin es que la gente pueda tener su certificado educativo y pueda tener mejores oportunidades, ya sea para seguir estudiando o para un trabajo mejor. ¿Y quiénes se pueden involucrar? Bueno, voluntarios en esta oficina o incluso asesores de diferentes asignaturas, ¿no? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? Bueno, persona a persona, ¿no? Horarios en que vamos a tener esto abierto, donde vamos a poder hablar con las personas que vengan y predicarles el evangelio. Y por último, otra área que queremos involucrarnos es en comunidades indígenas. Agape Tlacoyalco, ¿qué es? Bueno, es una iniciativa que busca el compañerismo y comunión entre la Iglesia Semilla de Mostaza con la Iglesia Cristiana de la Comunidad de San Marcos Tlacoyalco. Mi familia, mi esposa, mis hijas, la familia de Isaac y la familia de Alex, nos fuimos hace como varios meses a esta comunidad y conocimos a las personas que están traduciendo la Biblia a una lengua que es el Guigua de Puebla. No está muy lejos el lugar, está alrededor de 4 horas y media el lugar. Pero nos fuimos 3 días, nos recibieron en sus hogares muy humildes. Fue muy curioso porque pues, no sabían quién era yo y ni les iba a decir, soy, no. Pero nos recibieron, no había agua caliente, no había baño, no había muchas cosas. Pero fue un tiempo tan bello para mi familia, para las familias que fuimos, de conocer a estas personas, ver su necesidad y queremos extendernos. Veíamos un punto, mucha migración laboral. La gente se va del pueblo a buscar trabajo, abandona sus familias, hay desintegración familiar. Y de entrada vamos a hacer trabajos para ellos en esa comunidad. Y de repente nos dimos cuenta, no. ¿Sabes qué va a cambiar sus vidas? El evangelio. Y el evangelio y una nueva vida va a hacer que ellos amen a sus familias y quieran quedarse con sus familias. Entonces el primer paso que vamos a dar es esto, Agape Tlacoyalco. Tener compañerismo con ellos, conocerlos, que nos conozcan, que vean qué es lo que queremos hacer en sus comunidades y servirles. Prácticamente estamos adoptando esta comunidad. ¿Okay? Esos son los 4 proyectos que tenemos a la mano, 4 oportunidades donde queremos que tú te involucres. ¿Cómo me puedo involucrar? Bueno, escuchaste un poco de cada una de estas cosas. Vamos a estar anunciando cuando arrancamos cada uno de ellos, ¿no? Pero este teléfono es un teléfono de registro. Y en ese teléfono lo que queremos, sácale una foto, anótalo. Lo que queremos es que nos mandes un mensaje por WhatsApp con tus datos y con la manera en que te quieres involucrar. A lo mejor nada más es tu nombre y pones el ropero. Yo quiero participar en el ropero, ¿no? Mándenme información. Entonces, lo que vamos a hacer, ese teléfono está completamente destinado a todo esto, ayuda social, y vamos a comenzar a agendar, a meter en la agenda telefónica sus nombres, en qué quieren involucrarse, y comenzaremos a través de eso a comunicarnos y decirte cómo podemos trabajar juntos para hacer todos estos proyectos una realidad. ¿Cómo ves? ¿Bien? ¿Te gusta o no te gusta? Está padre, ¿no? Está increíble. A mí me encanta ver lo que Dios quiere hacer a través de esto. Entonces, tómale una foto al teléfono 7873-1002. Les dije que era 004. No es cierto. Olvídenlo. Mal chiste. Pésimo chiste, de hecho. Es el teléfono de WhatsApp. Anótalo, manda un mensaje. ¿Quieres involucrarte? Involúcrate. Quisiéramos que todos nos involucráramos. Ahora, te he dicho, esto ha sido paso a paso, pero el día de hoy estamos listos para participar con uno de estos ministerios. El día de hoy queremos arrancar 12 canastas. Así es que vamos a ver un video donde hay más información acerca de esto para que comprendamos qué es lo que vamos a hacer. Y se va a subir el equipo que está encargado de este ministerio para que las conozcas, sepas qué van a hacer cada quien y cómo puedes involucrarte tú. Esto es 12 canastas. Veamos el video. Dios nos ha bendecido con una iglesia en la que se enseña la palabra de Dios, una comunidad en la que podemos tener compañerismo entre nosotros alrededor de Cristo. Pero hay un mundo afuera, y es muy claro que cerca de nosotros hay pobreza, carencia, abandono, alcoholismo, drogadicción, familias rotas
y muchos otros problemas a los que no podemos ser indiferentes. La iglesia en Semilla de Mostaza está lista para responder y amar a quienes pasan por estas situaciones, supliendo sus necesidades materiales y espirituales. Ha llegado el tiempo en que haremos algo directamente, sin intermediarios, para ayudar a las personas que más lo necesitan. Presentamos 12 canastas, un ministerio de repartición de despensas que se provee completamente de donativos hechos por la iglesia. Hay muchos programas que reparten despensas anónimas a personas con las cuales no hay ninguna clase de relación después. 12 canastas es diferente. La gente que se beneficia de este ministerio recibe a lo largo de 3 meses 12 despensas. Durante este tiempo podemos conocer de cerca a las personas que pasan por necesidad. Podemos saber de su familia, saber de su pasado, saber de sus dolores. Así que al mismo tiempo que se les provee apoyo material, también podemos conocerlos, estar con ellos, orar, amarles y presentarles a quien les ha amado desde mucho antes, a Jesucristo. ¿Cómo puedes tú ser parte de esto? Estas son las opciones. Primero, orando por provisión y dirección para este ministerio, orando también por la salvación y necesidades de los beneficiarios, trayendo ayuda en especie. Revisa con atención la lista de productos que aparecen enlistados por Semilla México, depositando ayuda económica, ya sea en los sobres dedicados a 12 canastas o en el banco. Pasando la voz, cuenta de este ministerio a personas que sepas que están pasando por necesidad. Cada despensa involucra el amor de muchos semillosos con el propósito de mostrarle a quien lo recibe que el amor de Cristo es real y que quiere salvarlo de su verdadero problema, el pecado. Porque compartir el pan es mucho más que regalar comida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. 12 canastas se trata de responder a las necesidades compartiendo el pan de vida. Sé parte de este ministerio. Y a mí yo estoy muy emocionado por esto, ¿no? A lo mejor viste al fondo del pasillo, ¿no? Algo que se estaba construyendo y a lo mejor pensaste, están haciendo una cafetería. No, estamos haciendo una bodega para despensas, precisamente para este ministerio que se llama 12 canastas. Te explico rápidamente por qué 12 canastas, ¿no? 12 canastas es pensando en cómo Jesús, teniendo compasión de las personas, les alimentó, ¿no? Y al terminar el tiempo en que les alimentó, a los discípulos les dijo, recojan lo que sobra. ¿Y qué fue lo que sobró? 12 canastas. Y nos da pie para poder dar 12 canastas a las personas que lo necesitan. Entonces, mi esposa tiene esto en su corazón desde hace algunos años atrás y ella te va a contar más acerca de esto. Así es que aquí está mi esposa. ¿Cómo están? Buenos días. Pues sí, comenzó esto, platicábamos hace rato, esto comenzó desde hace 12 años, que fuimos a la iglesia de Willow Creek, la iglesia de nuestros pastores allá en Chicago, y vimos la manera en que esta iglesia tenía el ministerio de lo que le llaman allá el Food Pantry, que es esta ayuda social, y fue impactante y tocó mi corazón la manera de ver toda esta iglesia involucrada en el servicio social, en la ayuda a todos los necesitados, con esa misericordia, con esa compasión y dándolo todo, porque es increíble cómo tienen ese ministerio de ayuda. Desde ropa, comida, alimentos, consiguen trabajos, les dan coche, o sea, es una cosa muy impresionante. Y eso tocó mi corazón y Dios puso el poder hacer esto algún día en Semilla. Regresamos de ese viaje y como lo dijo mi marido hace rato, estaba la iglesia muy enfocada en el evangelismo, entonces por muchos años nos enfocamos a eso, a discipular, a enviar y evangelizar. Entonces estuvo en pausa por un tiempo, pero a raíz ahora de los sismos del año pasado que tuvimos la ayuda, el ver nuevamente esta cooperación de la iglesia, el ver cómo Semilla estaba ya preparada para esto, ver su generosidad, ver de qué manera llegaban las camionetas, los coches, con toda la ayuda que cada uno de ustedes trajo. Fue maravilloso y volvió a encender ese fuego en mi corazón el Señor y recordar que eso había puesto y que era momento de empezar por eso. Y a partir de ese tiempo fue que le empezamos a dar forma a este ministerio.
Dios ha estado dirigiendo todo, hemos estado orando mucho por dirección porque no es fácil. Hay muchos ministerios que hacen eso, de diferentes denominaciones, de diferentes religiones, y tratar de que no solo sea la ayuda, sino principalmente compartir de Cristo y traer a esa gente. No es lo principal, no es tanto la ayuda en sí de la comida y de las despensas, sino el traerlos a Cristo, ¿no? Entonces, pues todo este año estuvimos orando, buscando a Dios, y orando también por un equipo que se pudiera sumar a esta visión de la iglesia. Y pues bueno, orando, Dios puso en mi corazón a estas preciosas mujeres. Las conozco a cada una de ellas, las he discipulado, y pensando en sus dones, en sus talentos, en sus capacidades, fue que las escogimos a cada una, y ahorita se las quiero presentar para que sepan en qué va a estar sirviendo cada una y puedan acercarse a ellas. Vamos a empezar con Cynthia Guerin y Sandra Bayer. Ellas están involucradas en todo lo que es la despensa. Hola, buenas tardes. Nosotras vamos a estar prácticamente en la bodega, encargadas de la coordinación de la despensa y del inventario. Vamos a recibir lo que ustedes hagan favor de traer, acomodarlo, ordenarlo, organizarlo, preparar, almacenar pues las despensas, y también en el área de entrega. Buenos días, buenas tardes ya. Y también en los folletitos que les van a dar están especificados, o que ya les dieron, están especificados los productos que estamos pidiendo. Es muy importante que sigan tanto el tamañito que les estamos pidiendo, y pues la marca a lo mejor no tanto, pero el tamaño sí, porque los estamos acomodando, los vamos a entregar en 2 bolsas, y ya acomodamos de antemano, y con esos tamaños son los que vamos a organizar las despensas. Entonces es bien importante eso. Y también, si quieren al final del servicio visitar la bodega, pues son bienvenidos, y estamos para servirles. Gracias. ¡Ay, sí, bravo! También seguimos con Zaida Sosa y Linet Mujica. Ellas van a estar, son todas encargadas del área social. Hola, mi nombre es Zaida, ella es Linet. Nosotras vamos a estar en la dirección de área social atendiendo a los solicitantes y a las personas que necesiten las despensas. Básicamente lo que vamos a hacer en esta área es comenzar el proceso de los solicitantes haciendo una entrevista, conociendo más de sus necesidades, de sus condiciones familiares, para poder seleccionar bien a los beneficiarios. Muchas gracias. Y finalmente está Abrilita Altamirano. Ella es encargada de la administración, los dineros. Yo estoy más chiquita. Mi área es la administración de recursos, y todas las ofrendas económicas que ustedes nos den las vamos a estar contabilizando para utilizarlas en las cosas que se van a necesitar dentro del ministerio. Y les platico un poquito, bueno, ya salió mucho en los videos, los pasos para recibir la ayuda. Vamos a comenzar esta primer temporada. Como veíamos ahí, van a ser 12 canastas, 12 despensas a cada persona en un lapso de 3 meses, es lo que se les va a hacer la ayuda. Entonces, por estos primeros meses nos vamos a enfocar únicamente en personas de la tercera edad y madres solteras. Ese va a ser nuestro foco en este momento. Después vamos a ir cambiando cada trimestre la ayuda enfocada a diferentes tipos de personas con diferentes necesidades. Y la idea es que, ¿cómo va a funcionar esto? Los domingos, ahí donde está la bodega, si quieren ahorita al final vayan a conocerla, está quedando muy bonita. Al final de cada reunión va a haber una mesa donde van a estar las chicas de área social, y van a estar recibiendo a la gente que necesita la ayuda. Le van a tomar sus datos y van a concertar con ella una cita para hacer una entrevista con el fin de conocerlas personalmente, ver su necesidad, si son creyentes o no, y tener esa entrevista. Después de la entrevista se les va a dar la fecha de cuando inicia la entrega de las despensas, y va a ser cada 15 días los sábados de 9 a 2 de la tarde. Ahí mismo. Este sería el proceso para la entrega de despensas. ¿En qué nos pueden apoyar? Pues bueno, al final todos los servidores tienen este tríptico
que aquí vienen todo lo que les platicábamos, los productos y todo. Entonces, primeramente, pues trayendo la ayuda cada semana. La vamos a estar recibiendo ahí mismo en la bodega todos los domingos, la ayuda que nos puedan traer. También si no pueden venir en domingo, entre semana, en los horarios de la oficina, también vamos a estar recibiendo su ayuda para los que quieran traer esto. La otra manera, pues como ya lo hemos visto, tenemos unos sobrecitos a la hora de la ofrenda. Son sobrecitos con el logotipo de 12 canastas y ahí van a poder depositar su ofrenda específicamente para este ministerio. Y la tercera parte, pues trayendo a la gente que tenga necesidad. Si ustedes conocen a alguien de la tercera edad que está en estas situaciones de necesidad, pues tráiganla a la iglesia, aquí la conocemos, aquí les servimos y les podemos otorgar. Algunas madres solteras que conozcan también o que te la encuentres en la calle o de donde sea que podamos ser ayuda y bendición para ellos, pues tráiganla a la iglesia y de esa manera pueden ustedes apoyar el ministerio. Gracias. ¿Qué les parece? Yo estoy muy emocionado por esto, con lo que viene. Y surgen muchas ideas. Hubo una persona que llegó y dice, es que conozco una persona, pero sé que no va a venir. ¿Qué hacemos, no? Vamos a comenzar a ver cómo Dios nos va a ir moviendo. En esta primera etapa lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Pero estamos abiertos a la dirección de Dios, a ver a futuro un ropero móvil, ¿te imaginas, no? Un 12 canastas móvil, ¿no? Ver la necesidad y acudir y servir. Hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Tienen el teléfono? ¿Sí lo anotaron? Pónganlo de nuevo el teléfono por cualquier persona que diga, no sé, no lo anoté. Anota el teléfono, manda tus datos, queremos tener contacto contigo y poder avanzar en esto que Dios quiere que hagamos. Así es que vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por lo que nos has hablado y gracias por la oportunidad de servirte, Señor. Es el Evangelio, tu obra en la cruz, lo que nos hace despertarnos cada mañana diciendo, vale la pena, vale la pena, vale la pena estar en este lugar, estar en esta sociedad, vale la pena. Ayúdanos a predicar el Evangelio, que muchos te conozcan, Señor. Usa la iglesia entera, Señor, no solo unos cuantos, Señor, sino que podamos involucrarnos todos, Señor, y poder traer tu luz a donde hay mucha oscuridad, Señor. Haz tu obra, Señor, a través de cada una de estas cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.